Suele pasar que cuando observamos a un niño pequeño interactuar con su juguete favorito, vemos no sé, una dinámica que resulta fascinante. Si de repente hay un ruido fuerte o el niño se asusta por la oscuridad, lo primero que hace es agarrar ese muñeco y abrazarlo contra su pecho. Claro, lo utiliza, pues eso, literalmente como un escudo protector, ¿no? Contra los monstruos debajo de la cama. Exacto. Y lo curioso es que esa actitud de veneración, digamos, hacia el muñeco dura muy poco, porque si a la mañana siguiente ese mismo niño se despierta con muchísima energía sintiéndose invencible, pues ese escudo desaparece. Sí, sí, totalmente. El muñeco pasa a ser un simple soldado raso, o sea, al que le da órdenes, al que lanza por los aires o al que le exige que gane batallas imaginarias, ¿verdad? Tal cual. O sea, porque el juguete en sí mismo no tiene voluntad alguna. Simplemente se amolda, se estira, se aplasta y a veces, bueno, literalmente se rompe para encajar con una precisión milimétrica en lo que la mente de ese niño necesita en ese instante concreto. Es una imagen, tremendamente reveladora. Y resulta que esta misma dinámica infantil no se queda solo en la habitación de los niños. Fíjate que si rascamos un poco, vemos que se traslada con una sofisticación mucho mayor a las estructuras más elevadas de nuestra civilización. Y especialmente a cómo nos relacionamos con lo que llamamos sagrado, ¿no? Y ese es precisamente el núcleo de nuestra misión en este análisis profundo de hoy, porque vamos a diseccionar un texto que es, francamente, de los que te dejan pensando durante días. Se titula Dios, el juguete roto de la conveniencia. Un título potente, desde luego. Es una radiografía implacable desde la sociología y la psicología, claro. Sí, de cómo la mente humana moderna utiliza la espiritualidad. El concepto central que plantea el autor es que la divinidad ha sido despojada por completo de su, digamos, supuesta trascendencia inmutable, para convertirse a efectos puramente prácticos, en ese juguete roto, un artefacto psicológico que la masa deforma según sus propias urgencias emocionales. Pero bueno, a ver, antes de sumergirnos en los engranajes de este ensayo, creo que es imperativo hacer una pequeña pero vital pausa aclaratoria para quien nos escucha, porque este texto aborda temas religiosos y sistemas de creencias desde una perspectiva puramente crítica, sociológica y filosófica. Muy importante dejar eso claro, sí. O sea, el objetivo de nuestro análisis no es bajo ningún concepto tomar partido o emitir juicios de valor sobre la fe individual de nadie. Totalmente. Hay que dejar meridianamente claro que aquí no estamos para invalidar las creencias de nadie, ni para debatir si lo divino existe o no existe. Nos vamos a limitar simplemente a exponer y analizar las ideas del autor de forma neutral, porque, a fin de cuentas, vamos a explorar los mecanismos psicológicos de la mente humana frente a la incertidumbre. Exacto, lo que estamos examinando aquí es nuestra propia psicología, no el cielo, no. Así que, con las cartas sobre la mesa, ¿vale? Vamos a desgranar esto. El texto sostiene que este vaciado de lo sagrado no ocurre de manera caótica, sino que responde a un sistema que está muy, muy bien engrasado. Así es. De hecho, el ensayo postula que este proceso se articula a través de dos mecanismos o estados de adaptación del ego que operan con una precisión casi quirúrgica. Vale. ¿Y cuáles serían esos estados? El texto los denomina el modo pasivo y el modo activo. Y, dependiendo de qué estado psicológico gobierne al individuo en un momento de su vida, la figura de lo divino es forzada a transmutar de una forma radical. ¡Ostras! Y esto nos revela muchísimo sobre cómo el cerebro humano gestiona dos de nuestras emociones más primitivas, que son el miedo incontrolable y, el deseo de poder, ¿verdad? A ver, ya que hemos establecido que el ego utiliza estos mecanismos como amortiguadores frente a la avalancha que es la realidad, exploremos primero qué ocurre cuando esa realidad nos sobrepasa por completo. Vale, hablemos de ese modo pasivo. Claro, ¿cuándo se activa exactamente este escudo? Pues mira, el modo pasivo entra en escena en los escenarios de máxima vulnerabilidad humana. Pensemos en, no sé, una crisis económica severa que te deja sin ahorros, o el diagnóstico repentino de una enfermedad muy grave, o simplemente en esas noches donde a uno le asalta esa sensación aplastante de la finitud, ¿no? Tal cual. El autor utiliza un término muy evocador de la psicología existencial para esto. Lo llama la angustia de la intemperie. La angustia de la intemperie. O sea, entiendo que es como la sensación térmica de quedarse sin un techo emocional, de estar completamente expuestos, sin refugio, ante un universo que de repente se revela como algo indiferente, colosal y a menudo
bastante cruel. Exactamente. Es ese abismo. Y claro, ante este abismo, el texto argumenta que la respuesta de la fe masificada no suele ser la asunción lúcida y madura del destino, ¿sabes? No es un, bueno, acepto mi lugar en el cosmos. Ya, no, claro, es un repliegue. Es un repliegue absoluto. Se produce una renuncia explícita a la propia soberanía interior. El sujeto, aterrorizado, cede su libertad individual y su capacidad crítica a cambio de una sensación, aunque sea puramente ilusoria, de seguridad. O sea, lo divino queda reducido a un muro de contención contra el impacto del caos, básicamente. Lo fascinante aquí es cómo, bajo la apariencia de virtudes teologales clásicas, como la humildad extrema o la obediencia, lo que se esconde es una estrategia de supervivencia puramente analgésica. Se usan frases del tipo «todo está en manos de Dios». Para visualizar cómo funciona esto en la práctica, porque me parece clave, imaginemos la siguiente situación. Vamos conduciendo por una carretera de alta montaña en plena noche y de repente nos envuelve la tormenta de nieve más aterradora que podamos concebir, ¿vale? Buf, qué agobio, sí. El coche empieza a derrapar, o sea, la visibilidad es nula y el pánico es absoluto. Pues entrar en este modo pasivo del que habla el texto sería, para mí, el equivalente psicológico a soltar el volante de golpe, cerrar los ojos con muchísima fuerza y convencerse a uno mismo de que el vehículo tiene un piloto automático divino. Claro. Un piloto que de alguna manera mágica nos va a llevar a salvo a casa. Esa analogía del coche, o sea, capta a la perfección el núcleo del fenómeno. Porque, y lo más interesante es que no es que el conductor se haya vuelto más sabio al soltar el volante, no. No, claro que no. Es que el terror es tan inasumible, o sea, el frío de esa intemperie es tan paralizante que la única forma de no enloquecer dentro de ese habitáculo es delegar la responsabilidad por completo. Es como cuando la gente usa frases hechas, como decías antes, del estilo que se haga su voluntad. O sea, no lo dicen desde una paz filosófica profunda. Para nada, lo dicen como un conjuro para frenar la taquicardia, literalmente. Y esto tiene un reflejo sociológico innegable a gran escala. El texto cita al sociólogo Zygmunt Bauman, no sé si lo recuerdas. Sí, el de la modernidad líquida, ¿verdad? Ese mismo. Bauman explicaba que en entornos caóticos, donde todo cambia rápidamente, donde el empleo es inestable y las certezas científicas o sociales se desmoronan, la mente humana simplemente no lo soporta. Evolutivamente, odiamos la incertidumbre. Claro. Entonces, las narrativas que prometen verdades absolutas y un orden superior, pues, experimentan un repunte espectacular, ¿no? Cuando el suelo tiembla, cualquier ancla parece buena. Exacto. Y esto es algo que es de traca si nos fijamos en la comunicación diaria de hoy en día. O sea, solo hay que abrir cualquier grupo de WhatsApp cuando ocurre una desgracia incomprensible, un accidente fortuito. Madre mía, sí. El bombardeo de mensajes de resignación es inmediato, ¿no? Frases de, Dios sabe por qué hace las cosas, o el tiempo de Dios es perfecto. En este modo pasivo, la deidad opera puramente como un legislador autoritario, cuyo único propósito en la mente del creyente es validar el inmovilismo. Blinda a la persona contra el pánico, entiendo. Proporciona un relato cerrado donde el caos aparentemente tiene un orden secreto. Un orden que, convenientemente, no necesitamos comprender, solo aceptar. Totalmente. Es el escudo definitivo contra el nihilismo. Y oye, funciona. Pero claro. Pero las tormentas de nieve no duran para siempre. Eventualmente amanece, sale el sol, la carretera se despeja y ese conductor aterrorizado vuelve a abrir los ojos. Y la dinámica da un giro radical. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿qué pasa con ese piloto automático divino cuando el ego humano vuelve a inflarse? O sea, ¿se le despide? No se le despide, no, pero sufre una degradación fascinante. Aquí es donde entramos en lo que el ensayo define como el modo activo. El autómata sumiso que soltó el volante desaparece por completo. ¿Ya? Y en su lugar entra en escena un agente hiperdemandante. El mecanismo psicológico aquí pasa de la sumisión incondicional a la pura transacción mercantil. O sea, es el imperio del pensamiento mágico. O sea que Dios deja de ser ese escudo de emergencia y se convierte, por usar una metáfora muy actual, en una especie de repartidor logístico de Amazon, un serviente cósmico, o casi un cajero automático espiritual al que uno va a exigirle cosas, ¿no? Literalmente. O sea, cuando el individuo recupera sus ambiciones diarias, sus ganas de, prosperar económicamente o su necesidad de ganar un pleito,
Los ritos y las oraciones cambian de naturaleza de golpe. Claro, ya no buscan que el individuo se integre armónicamente en el misterio del cosmos. No, no hay ninguna búsqueda de sentido ahí. Esos ritos se conviertan en moneda de cambio para coaccionar a las leyes de la realidad. El texto lo define maravillosamente, de hecho, como tratar a lo divino como un mago a domicilio. Mago a domicilio. O sea, tratamos de sobornar al universo. Y las evidencias de este modo activo son abrumadoras si uno rasca un poco en la cultura popular. El texto señala ejemplos contundentes como el fenómeno masivo de la teología de la prosperidad. ¿Verdad? Uf, sí, un fenómeno que, vamos, ha encontrado su caldo de cultivo perfecto en las redes sociales, sin duda. Me alegra que saques ese tema porque la conexión con los algoritmos me parece que directamente te vuela la cabeza. Vemos en plataformas como YouTube o TikTok a supuestos líderes espirituales con millones de visualizaciones. Sí, sí. Y su mensaje es un contrato financiero sin tapujos. O sea, dicen algo así como, si siembras tu ofrenda económica en este ministerio, Dios multiplicará tus finanzas. ¿Por qué encaja tan bien este modo activo con la era digital? Pues porque las redes sociales están diseñadas al final para la gratificación instantánea, ¿no? El algoritmo te recompensa inmediatamente si haces ciertos clics o si sigues ciertas tendencias. Esta arquitectura tecnológica es el espejo perfecto del modo activo espiritual del que habla el texto. Ya. Igual que pulsas un botón esperando, no sé, dopamina visual, el individuo realiza un rito o una donación esperando una recompensa cósmica material e inmediata. Es la capitalización absoluta de la fe. Y ojo, que el ensayo también subraya que esto no es algo exclusivo de las mega iglesias televisivas. O sea, se ve en el catolicismo popular de toda la vida, con un utilitarismo que, vamos, roza lo hiperespecífico. Tipo la gente prometiendo hacer una caminata descalzo de 50 kilómetros a cambio de que el tribunal les apruebe unas oposiciones del Estado. Exactamente ese tipo de cosas. E incluso, fíjate, ha mutado hacia lo que podríamos llamar el chantaje viral moderno. O sea, todos nos hemos cruzado con esas publicaciones que dicen «Dale me gusta a esta imagen de un santo para recibir una bendición económica esta semana» e ignora si quieres que te va a llamar. Madre mía, ¿sí? Es que hemos reducido la supuesta fuerza creadora del universo a un simple algoritmo de clics. Lo cual nos devuelve a la tesis principal del autor. Al dios mago se le exige poder de alterar la realidad, cuando al humano le falta la capacidad de gestión directa. Pero al mismo tiempo se le trata con la frivolidad y la exigencia de un proveedor de servicios que llega tarde con el paquete. Ya. Y es precisamente aquí donde el ensayo nos pone delante del espejo y señala una contradicción flagrante. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento, porque esto me genera mucha fricción, de verdad. Adelante, a ver. Sí, si alguien genuinamente cree que está ante el creador del universo, o sea, una entidad inabarcable, omnisciente, que dictó las leyes de la física y todo eso, Sí. ¿cómo es posible que no se dé cuenta del tremendo salto lógico que supone su comportamiento? O sea, ¿estamos diciendo que la gente es cínica a propósito? Es decir, un día te declaras un siervo indigno que no es nadie para cuestionar un tumor, y al día siguiente le exiges a esa misma deidad, como si fuera, yo qué sé, un chicle que puedes estirar, que te consiga una plaza de aparcamiento o te apruebe un examen. Hacer esos malabares mentales requiere mucha energía, ¿no? Ya, claro. ¿Cómo conviven estas dos actitudes tan opuestas en la misma mente sin que la persona colapse por la disonancia cognitiva? Pues esa es una pregunta excelente, de verdad, y es la gran paradoja del texto. La respuesta del autor no es que la gente sea cínica de manera consciente, o sea, como si estuvieran urdiendo un plan maquiavélico en las sombras. Vale. La resolución es mucho más profunda y diría que es el núcleo brillante de este ensayo. O sea, el creyente promedio, inmerso en esta dinámica de masas, simplemente nunca le ha importado la verdad ontológica de lo absoluto. Vale, espera, paremos ahí. Traduciendo ese concepto de verdad ontológica a un lenguaje más de andar por casa, Sí, claro. ¿te refieres a que, en el fondo, les da exactamente igual si esta entidad cósmica existe realmente de forma objetiva, con sus propias reglas independientes? O sea, lo único que les importa es que la idea o el concepto en su cabeza les funcione en ese momento concreto. Lo has sintetizado a la perfección, sí. No hay una búsqueda de coherencia filosófica o teológica aquí. Lo único que rige este péndulo violento entre el terror sumiso y la codicia exigente es la utilidad psicológica inmediata. Ya la coherencia no importa cuando lo que está en juego es el confort mental, ¿no?
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución humana, vemos que la creencia funciona literalmente como una herramienta, o sea, igual que un martillo. Si hay tragedia y el ego siente el frío de la intemperie, pues el ego se arrodilla, ¿no? Claro, porque necesita el consuelo de un padre protector y estricto. Eso es. Pero en cuanto el peligro pasa y asoma la ambición por destacar, el ego se levanta, se sacude el polvo y de repente le dicta al universo cómo debe reordenarse para satisfacer sus caprichos. Es un vaivén movido únicamente por la supervivencia emocional. Mr. C, resulta un panorama un poco desolador, la verdad. Parece un bucle cerrado de autoengaño continuo. Porque por un lado tienes una espiritualidad infantilizada y consumista, y por otro, un terror paralizante que busca analgésicos a cualquier precio. Totalmente. ¿Y entonces qué significa todo esto? ¿Hay alguna salida a este bucle utilitarista? O sea, ¿existe alguna alternativa que sea intelectualmente honesta y que de alguna manera le devuelva cierta dignidad al ser humano frente a, la inmensidad de la realidad? Pues el texto plantea que sí, pero advierte, y creo que con mucha razón, que es un camino profundamente exigente. O sea, frente a este antropomorfismo utilitario... Que sería, para que nos entendamos, esta tendencia a imaginar al universo como un señor con forma humana, ¿no? Con su barba blanca, que se ofende, y con el que se puede regatear, básicamente. Exacto, esa misma proyección. Pues frente a esa proyección humana, la respuesta de la filosofía más rigurosa propone un camino de honestidad radical. Para soltar de una vez ese juguete roto, primero hay que asumir lo que el autor llama la soberanía interior. Interesante. Y aquí es donde el texto introduce la visión de uno de los pensadores más formidables de la historia, que es Baruch Spinoza. O sea, recuperar el volante en medio de la tormenta de nieve, por muy resbaladiza que esté la carretera, ¿no? Recuperarlo con todas sus consecuencias, sí. Significa limpiar la mirada tanto de los miedos paralizantes como de las ambiciones mercantiles. O sea, Spinoza ya en el siglo XVII demolió por completo la idea del dios mago y del dios tirano. Su concepto fundamental, de hecho, se resume en la fórmula Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza. Y esto cambia absolutamente las reglas del juego. Las cambia de raíz. O sea, para Spinoza lo absoluto no es un ente sentado en un trono con una voluntad similar a la nuestra. No tiene caprichos, Ya. no se ofende porque no reces, no castiga enviando plagas y desde luego no concede favores a cambio de promesas de caminar descalzo. Lo absoluto es la estructura misma del universo, ¿sabes? Ajá. O sea, son las leyes inmutables de la física, la biología, la química. Exactamente. Es la realidad en sí misma desplegándose. Al Dios de Spinoza no tiene ningún sentido pedirle que llueva para salvar tu cosecha. De la misma manera que, no le pides a la ley de la gravedad que deje de funcionar un ratito para que no se te caiga el vaso al suelo. Claro, claro. A este concepto de lo divino no se le pide nada, ni se le teme, simplemente se le comprende. Claro, pero a ver, si lo pensamos bien, aceptar eso da un vértigo tremendo, porque requiere renunciar por completo a los filtros analgésicos de los que hablábamos. Es una postura que, exige una valentía monumental en el día a día. Totalmente. Significa aceptar que si, por ejemplo, te enfrentas a una enfermedad terrible, pues no es un castigo divino que puedas negociar. No hay un «si me cura iré a misa todos los domingos». Es una realidad biológica cruda. Es mirarlo de frente, ¿sí? Implica mirar la existencia cara a cara, a pecho descubierto y aceptar que no hay un creador externo apuntando tus buenas acciones en una libreta para darte un premio, ¿verdad? Así es. Hay una realidad inmensa que a veces es brutalmente trágica y a veces espectacularmente hermosa, pero que siempre es neutral. Y transitar la vida intentando comprender cómo encajas tú en esa realidad, en lugar de intentar coaccionarla con ritos mágicos, es lo que finalmente devuelve la dignidad al pensamiento humano. Es un salto cuántico hacia la madurez existencial, desde luego. El individuo deja de ser un niño asustado negociando con un padre imaginario y se convierte en un adulto asumiendo su minúsculo, pero, real lugar en el engranaje del cosmos. ¿Ya? Ahora bien, esto plantea una pregunta importante sobre nosotros como especie, ¿no? A ver. O sea,
¿Por qué esta alternativa luminosa y lógica de Spinoza no es la norma, sino una absoluta rareza? El texto concluye, de hecho, con una reflexión muy aguda, señalando que el mercado del consuelo y la ambición siempre va a prosperar. Ya, me imagino por qué. Y prospera porque, si somos 100% honestos con nosotros mismos, el autoengaño es un abrigo muchísimo más cálido que quedarse a la intemperie de la pura lucidez existencial. Despojarse de esa ficción reconfortante de que el universo escucha nuestras exigencias secretas, bueno, requiere un gasto de energía intelectual y emocional que sencillamente nos agota. Y es precisamente esa resistencia al frío de la realidad la que nos deja una última semilla hoy. Un pensamiento un tanto provocador para que quien nos escucha siga dándole vueltas mucho después de que terminemos esta inmersión de hoy. Me parece perfecto. Porque si observamos que el ser humano utiliza este juguete roto casi como un mecanismo evolutivo, un mecanismo para protegerse del terror al vacío existencial, para, bueno, poder levantarse de la cama cada mañana, ir a trabajar y funcionar en sociedad sin colapsar por la ansiedad. Sí, sin volverse loco, claro. ¿Qué pasaría realmente si mañana la humanidad entera despertara de golpe con esa lucidez radical de la que hablaba Spinoza? O sea, si de un plumazo, de la noche a la mañana, perdiéramos todos nuestros analgésicos emocionales, nuestras supersticiones y nuestras, digamos, ilusiones de control cósmico. ¡Qué vértigo! Si nos encontráramos de repente frente al volante en medio de la tormenta de nieve, con los ojos abiertos de par en par, aceptando el frío y el puro azar sin rechistar, ¿podría nuestra civilización soportar el peso de una honestidad tan absoluta? Uf, es una gran pregunta. ¿O en el fondo necesitamos secretamente abrazar nuestro juguete roto en la oscuridad de la habitación para no volvernos locos? Ahí queda la reflexión. Ha sido un verdadero placer desgranar estas ideas tan complejas, desafiar nuestras propias percepciones y, bueno, asomarnos un poco más a los fascinantes y a veces contradictorios engranajes de la mente humana. Igualmente, ha sido interesantísimo. Seguiremos explorando, cuestionando y buceando en aquellos textos que nos obligan a pensar más allá de lo evidente y lo cómodo. Un saludo y hasta la próxima inmersión profunda.